Vamos a ver el tema de enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, para poder entenderla mejor, vamos a tocar de una forma un poco más superficial todo lo que sería el diagnóstico de los pacientes con diarrea, fundamentalmente los pacientes con diarrea crónica. Dentro de lo que es diarrea, podemos definirla como diarrea aguda, que para hablar de diarrea tenemos que tener más de 3 episodios de posiciones líquidas en 24 horas o que sean más frecuentes de lo habitual para el paciente. Según su temporalidad, podríamos definirla como crónica cuando tiene un tiempo de más de 4 semanas, que está con un pequeño error. Podríamos hablar de una diarrea que es aguda cuando es menor a 2 semanas y una diarrea que es de tipo persistente cuando está entre 2 a 4 semanas. En general, para hacerlo simple, diarrea aguda menos de 2 semanas y diarrea crónica más de 4 semanas. Entre el rango intermedio, si bien hay hartas enfermedades, la verdad es que se suelen observar fundamentalmente. Dentro de la diarrea aguda podemos dividirla entre no infecciosa e infecciosa. De la infecciosa lo más frecuente es que sea debido a algún fármaco que genera un efecto prokinético o algún efecto osmótico. Tenemos también algunos alimentos que en algún paciente puede dar alguna alergia alimentaria, tóxicos entre otros. Y la no infecciosa se puede dividir en la inflamatoria y la no inflamatoria. Inflamatoria cuando el agente genera algún daño de las células. No inflamatoria es cuando se genera la activación de algún canal que libera algún electrolito con algún efecto osmótico, generalmente cloro. Dentro de las inflamatorias más frecuentes tenemos las bacterianas, como lo que sería la Salmonella, Campylobacter, E. coli, Shigella, el Clostridium, Yersinia. Y también tenemos las víricas, que lejos es la etiología más frecuente de diarrea conocida. Dentro de las no inflamatorias también nuevamente tenemos los virus. Acá tenemos los enterovirus como, los enterovirus, los rotavirus, adenovirus, entre otros. Y dentro de algunas bacterias también podríamos tener el Vibrio cólera, que ya no es algo que sea frecuentemente, pero fue un tema algún año atrás. Algunas toxinas bacterianas también, como toxinas del Staphylococcus, entre otros. Cuando evaluamos a un paciente que tiene una diarrea aguda, tenemos que fundamentalmente buscar las banderas rojas. Y en banderas rojas nos referimos a elementos que sugieran que la enfermedad que tiene el paciente puede tener una evolución que requiera alguna terapia. En general la diarrea aguda es autolimitada. Por lo tanto hay que diferenciar cuáles son los pacientes que van a requerir terapia. Y eso generalmente son los de tipo con una diarrea inflamatoria por algunas bacterias. Dentro de las banderas rojas tenemos la diarrea asociada a sangre, cuando el paciente tiene fiebre muy alta, dolor abdominal intenso, tenesmo rectal, cuando tiene una duración que en general dura más de 3 días, igual hay que ponerle más atención. Generalmente los cuadros virales duran menos de 3 días. Y también a veces es importante buscar elementos como la deshidratación, que puede que no requieran alguna terapia antibiótica ni nada similar. Sin embargo, puede que requieran alguna hidratación para entrar en algunos casos. También se debe preguntar por consumo de alimentos en las últimas 24 horas que puedan tener alguna infección con bacterias, generalmente carnes, lácteos, huevos. Un elemento bastante frecuente es crema, por ejemplo, en donde se pueden encontrar toxinas de Staphylococcus. Por ejemplo, es muy frecuente la crema de algunos pasteles. Y también hay que preguntar sobre consumo de agua contaminada, en algún lugar tal vez que no tienen agua potable, etcétera. Lo otro elemento esencial es buscar si el paciente tiene inmunosupresión, ya que los agentes que van a atacar a los inmunosuprimidos van a ser diferentes. Un ejemplo clásico es la diarrea por citomegalovirus. Y también viajes recientes, debido a que el paciente puede tener algún agente del cual usualmente nosotros no estamos como muy familiarizados. Por ejemplo, se da con algunos parásitos. En cuanto a laboratorio, la sangre oculta en deposiciones va a ayudar a diferenciar a los pacientes que tienen una diarrea tipo inflamatoria, pero tiene una sensibilidad en especificidad que no es bastante buena. La sensibilidad pueden ver que es como casi el 80%, pero la especificidad es muy baja, cercana al 50%, como tirar una moneda, entonces realmente no tiene tanta utilidad. Los leucocitos fecales también se utilizaban mucho previamente, sin embargo están actualmente en desuso. También se ha visto que la sensibilidad y especificidad no son muy buenas. Y lo que sí está cobrando cada vez más fuerza
es la calprotectina. La ventaja de la calprotectina es que permite tener un valor que no solamente es cualitativo, también es cuantitativo. Y eso permite darle un poco más de poder al examen. Eh, los coprocultivos van a permitir hallar a la gente, tienen mala sensibilidad, pero tienen muy buena especificidad. Los elementos, la búsqueda parasitológica seriada también es muy útil en los cuadros parasitarios, que generalmente son por algo más crónico. Y la inmunofluorescencia NS y la serología es algo que se está ocupando con más frecuencia últimamente para poder detectar a la gente de una forma mucho más rápida que esperando un cultivo. Las imágenes se van a ocupar poco en la diarrea aguda. El TAC de abdomen y pelvis con contraste probablemente va a ser lo que más nos va a servir en algunos casos. Sin embargo, en general nunca llegamos a esto. Y la colonoscopía, también algo que no se ocupa mucho, y si se ocupa generalmente es cuando planteamos un cuadro en un inmunosuprimido, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de citomegalovirus, donde tenemos que tomar biopsias seriadas, o en algunos casos con sospecha de Clostridium difficile, aunque los exámenes actuales como la PCR permite hacer el diagnóstico mucho más fácilmente. Ahora, cuando pasamos ya de diarrea crónica, hablamos de 4 semanas o más, tenemos que plantear que la diarrea se divide en 4 tipos por mecanismo: osmótica, secretoria, inflamatoria y motora, de las cuales nuestro objetivo va a ser, en la evaluación del paciente, identificar cuál es el mecanismo para poder llegar a la etiología. Y el otro elemento importante es identificar si tiene o no tiene síndrome de mala absorción asociado, ya que a partir de esto podremos hacer un diagnóstico mucho más rápido y certero. Las principales etiologías que vamos a encontrar son el intestino irritable por lejos, que se caracteriza por no tener ninguna bandera roja y en general ser cuadros que no tienen ninguna repercusión en el paciente. La enfermedad inflamatoria intestinal, que es de las enfermedades que tenemos que tener más sospecha alta debido a que hay que dar un tratamiento precoz a estos pacientes. Los síndromes de mala absorción, que finalmente pueden causar muchas enfermedades de tipo metabólicas al paciente. Y las infecciones crónicas, que son un elemento a descartar que actualmente están en caída finalmente, pero cuando tenemos pacientes que tienen viajes hace un tiempo o que vienen de alguna zona que es más hacia el norte, puede ser que sí encontremos alguna infección crónica como causa, y también en los pacientes con inmunosupresión. Cuando abordamos a un paciente con diarrea crónica, nuestra principal tarea va a ser diferenciar funcional versus orgánico. Las diarreas que son funcionales se caracterizan por no tener ningún signo de alarma y no tienen ninguna repercusión en los exámenes ni en lo que sería la funcionalidad del paciente. Si bien pueden tener algún problema del punto de vista de que le causen incomodidad, este paciente no debería tener trastornos del sueño vigilia asociados a la diarrea, no debiese tener anemia, por ejemplo, ni ningún elemento similar. Y también no se debiese encontrar ningún agente infeccioso asociado. Las banderas rojas, para hacerlo más fácil, lo vamos a dividir: banderas rojas de las deposiciones, banderas rojas del paciente y banderas rojas de la clínica. De las deposiciones, si el paciente refiere que tiene sangre, grasa, que la cantidad es demasiado abundante, o que el paciente tiene un curso de esta diarrea que es en la noche, que lo despierta, que a pesar de no comer nada sigue con diarrea y que tiene incontinencia fecal, eso nos debería hacer pensar en que la causa es orgánica. Por otro lado, del paciente, si el paciente tiene una edad muy avanzada, si el paciente tiene una inmunosupresión o tiene antecedentes de cáncer, ocupa una radioterapia, eso también nos va a hacer pensar en una diarrea que es orgánica. Y de la clínica, la presencia de fiebre, la pérdida de peso, la palpación de alguna masa abdominal y en los exámenes la presencia de anemia, de hipoalbuminemia o aumento de parámetros inflamatorios nos van a hacer pensar que probablemente la diarrea no es funcional y hay que buscar la causa. Hay una clasificación en cuanto a el volumen finalmente de las deposiciones. Podríamos decir que en los pacientes que tienen unas deposiciones que son de gran cantidad de volumen, podríamos pensar
en que la causa es alguna neoplasia de tipo maligna, de tipo tumor endocrino. Por otro lado, en los pacientes que tienen un volumen que es un poco más bajo, vamos a pensar en patología de tipo inflamatorias, como la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras cosas. En los pacientes que tienen asociado a todo esto grasa en las deposiciones, vamos a clasificarlo como deposiciones esteatorreicas, y esto nos va a ayudar finalmente a buscar a los pacientes con síndrome de malabsorción. Entonces, cuando tenemos un paciente con diarrea crónica, vamos a buscar dentro de la historia física, de la historia clínica y del examen físico del paciente, algún elemento que nos sugiera un diagnóstico certero. Si es que no tenemos finalmente un diagnóstico de forma inicial, vamos a valorar cómo están las heces, que puede ser mediante el relato del paciente, y esto después puede ser confirmado finalmente mediante un test de Sudán, que finalmente es un test para buscar grasa fecal. Si encontramos esto, vamos a poner como diagnóstico algún síndrome de malabsorción. Si no lo encontramos, no hay esteatorrea, por lo tanto vamos a buscar una diarrea tipo acuosa o inflamatoria. Dentro de lo que sería estas dos diarreas, vamos a buscar síntomas de alarma. Si el paciente no tiene síntomas de alarma, plantearemos que la diarrea puede ser por algunas causas como malabsorción de hidrato de carbono, en este caso podríamos tener la intolerancia a la lactosa como etiología, alergia alimentaria, algunos solutos no solubles que esté ingiriendo el paciente, algunas diarreas secretoras, síndrome de intestino irritable, que es lejos lo más frecuente, y algunas diarreas inflamatorias como la colitis microscópica, que generalmente no suele dar tantos síntomas de alarma y tanta repercusión sistémica. Si por otro lado el paciente tiene algún síntoma de alarma, vamos a plantear como causa diarreas secretoras, donde tenemos los tumores neuroendocrinos, que son los con mayor cantidad de volumen de secreciones, de deposiciones. Tenemos la diabetes, alcohol, el hipertiroidismo, entre otros. Entre las inflamatorias, las acuosas como la antipatía para tolerar proteínas, tenemos las sanguinolentas como algunas enfermedades inflamatorias intestinal, colitis ulcerosa principalmente, pero también tenemos enfermedad de Crohn y la enterocolitis por radiación, entre otras cosas. Aquí nos vamos a centrar en la enfermedad inflamatoria como principal etiología. Tenemos también la autoinducida por laxantes y tenemos algunas que no se encuentra la causa. En los tipos de diarrea finalmente no esteatorreica, vamos primero a abocar a estos. Tenemos la secretora, la osmótica y la inflamatoria. Las secretorias son diarreas acuosas. Si analizamos las heces de estos pacientes, en general tienen una cantidad de sodio que es muy alta. Y la brecha osmótica, que se refiere a la diferencia entre la osmolaridad calculada por los electrolitos y la osmolaridad calculada finalmente por una máquina, tenemos una diferencia de menos de 50 miliosmol. Y esto es porque no hay algún otro soluto que no sea medible que esté causando problemas. Cuando el paciente lo colocamos en ayuno, no tiene conflicto y es un elemento bastante característico de las diarreas secretoras. La osmótica tiene la particularidad de también ser generalmente acuosa, aunque puede tener también algunos elementos no digeridos que no tienen que ser grasas, si fueran grasas sería esteatorreica. Cuando medimos la cantidad de sodio, esta va a ser baja, y esto es debido a que acá, como hay mucha osmolaridad en las heces, el sodio trata de ser reabsorbido para no tener mayor pérdida de agua. Y lo importante acá es que cuando medimos la osmolaridad, la brecha que existe entre la osmolaridad medida por los electrolitos y la osmolaridad calculada por alguna máquina, es una diferencia significativa mayor a 125 miliosmol, que eso va a ser debido a la existencia de algún elemento osmolar ajeno a los electrolitos. Cuando la causa son hidratos de carbono, se suelen estos metabolizar por bacterias y producen un pH muy ácido. Entonces, el encontrar un pH ácido puede ser bastante característico de ello. Y una cosa característica de la diarrea osmótica, a diferencia de la secretora, es que con el ayuno van a ceder debido a que retiramos este elemento osmótico que estaba causando el problema. La inflamatoria, si bien no siempre se ve, pero podemos encontrar sangre en las heces, podemos encontrar leucocitos, podemos encontrar calprotectina o lactoferrina aumentada.
Los primeros dos se ocupaban mucho antes, pero actualmente están un poco salida y la calprotectina es lo que está ocupándose con más habitualidad. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, una de las primeras cosas es valorar si el paciente tiene o no diarrea inflamatoria. Debido a que la diarrea inflamatoria va a ser la que probablemente va a tener más repercusión y en la cual tenemos que hacer mayor cantidad de intervención. Para identificar a un paciente con diarrea de tipo inflamatoria, tenemos, por ejemplo, la presencia de sangre o pus en las heces, la presencia de fiebre o algún otro síntoma sistémico como pérdida de peso, entre otros, la elevación de restantes fase aguda, por ejemplo, que tenga una PCR alta o unos leucocitos aumentados, y en las heces tenemos también la calprotectina fecal, que de estar aumentada también nos va a orientar a una causa inflamatoria. Cuando tenemos un paciente en estas condiciones, nuestra siguiente conducta es ir a una colonoscopia o hacer alguna prueba de imagen. Generalmente se sugiere primero hacer el estudio con colonoscopia y luego hacer estudio de imagen, pero depende un poco de la disponibilidad del servicio. Finalmente, la colonoscopia tiene la ventaja de tener mucha más precisión para lograr las imágenes del intestino. También se puede hacer una ileocolonoscopia si es que finalmente no se encuentra suficiente o la clínica es más alta. Y también se podría hacer una endoscopia con duodenoscopia si es que uno sospecha de una patología de tipo más duodenal. Sea cual sea el caso, la ventaja de hacer esto, aparte de ver las imágenes mucho más claras, es que se puede tomar una biopsia y con eso se puede hacer un diagnóstico más certero. También se puede hacer cultivos o elementos similares. En cuanto a las pruebas de imagen, la verdad es que las pruebas de imagen convencionales no tienen tanta utilidad, aportan muy poca información, generalmente casi nada. Lo que sí aporta un poco más de información es cuando hacemos una prueba con algún contraste que se ingiere por vía oral. Y eso generalmente se llaman enteroresonancias o enterotomografías computarizadas, que permiten finalmente valorar las irregularidades del lumen. Y eso me da mucha más utilidad de cara al diagnóstico. Por otro lado, si es que el paciente tenía estetorrea, vamos entonces a hablar de un síndrome de mala absorción. En los síndromes de mala absorción podemos tener mala absorción por problemas a nivel de la fase pancreática, en cuyo caso tenemos mala absorción de todo tipo de cosas, de lípidos, de proteínas y de carbohidratos. Podemos tener un problema a nivel de la etapa biliar, en donde tenemos mala absorción de los lípidos. Sin embargo, las proteínas y los carbohidratos se mantienen de forma correcta. Y también tenemos a nivel intestinal, donde en casi el 99% de los casos tenemos mala absorción de todo tipo de cosas. Sin embargo, en algunas enfermedades que son de transportadores, que son enfermedades ya genéticas, podemos tener mala absorción aislada de algún elemento. Eh, Dentro de otros tipos de enfermedades podemos tener alteraciones de la etapa de transporte, por ejemplo, alteraciones a nivel de los kilomicrones o de los vasos sanguíneos, aunque estas son mucho menos frecuentes. Eh, en los vasos linfáticos, donde se absorben los kilomicrones, están, por ejemplo, algunos linfomas que producen algunas obstrucciones en vasos linfáticos o elementos similares, pero son mucho menos frecuentes que las otras. Entonces, para hacer el diagnóstico, en general uno plantea como posibilidades las fase pancreática y biliar, que a esto le llamamos la función de digestión, y la fase de la pared intestinal, que esto es la función de absorción. Para hacer yo el diagnóstico, luego el test de grasa fecal, si este está positivo, iría a lo que sería la prueba de desilosa. La prueba de desilosa se ocupa un carbohidrato que es simple, y este carbohidrato que es muy simple se puede absorber por la vía intestinal sin necesidad de digestión, sin necesidad de fase ni pancreática ni biliar. Por lo tanto, si esta está alterada, significa que el problema es de la pared y plantearíamos un estudio con colonoscopía o endoscopía con ileoscopía o enteroscopía directamente, en donde finalmente buscaríamos tomar alguna biopsia intestinal. Por otro lado,
si es que el valor está normal, esto significa que la parte intestinal está conservada y por lo tanto habría que ir a buscar algún problema en la digestión, vale decir, en la etapa pancreática o en la etapa biliar, donde hay diversas pruebas como algunos test de la estaza fecal para ver la parte pancreática o algunas pruebas de la función biliar como la prueba de Chilling. Ya pasando a etiologías de síndromes de mala absorción, uno de los elementos principales son los trastornos asociados al gluten. Realmente no todos los trastornos asociados al gluten son enfermedad celíaca, sino que se podrían dividir en tres grandes grupos. Los que son inmunológicos, que ahí sí tenemos la enfermedad celíaca. Luego tenemos los que son alérgicos mediados por IgE, que es la alergia al trigo. Y luego tenemos los que son de tipo ni inmune ni alérgico, que sería simplemente una alteración de la sensibilidad al gluten, que la verdad es que no está tan clara la fisiopatología. En cuanto a las diferencias entre ellos, podríamos ver que la prevalencia de la sensibilidad al gluten que no es celíaca es de un 6% y en lo que sería la prevalencia de la alergia al trigo y la enfermedad celíaca rondan entre el 4 y el 1% respectivamente. Los síntomas son bastante similares. La enfermedad celíaca tiene característicamente un cuadro de diarrea. En general, los pacientes también pueden cursar con alteraciones del hierro, mostrando anemia y alteraciones también del esmalte en dientes. Y por otro lado, los pacientes con alergia al trigo van a tener un cuadro similar de dolor abdominal. La diarrea no es tan frecuente como lo es en la enfermedad celíaca y se asocian generalmente a problemas de tipo eh, alérgicos, como por ejemplo rinitis u otros elementos también atópicos. La sensibilidad no celíaca al gluten, la verdad es que se parece mucho a los otros dos y tiene característicamente una asociación con enfermedades de tipo síndrome de fatiga crónica, artralgias, mialgia, entre otras cosas. Los anticuerpos van a ser solamente positivos en lo que sería la enfermedad celíaca y las pruebas de tipo alérgicas para IgE van a ser positivas solamente en alergia al trigo y con eso vamos a hacer la diferencia entre todos. En cuanto a lo que sería el tratamiento, la verdad es que las tres se tratan casi iguales. Se manejan con una dieta en donde se retira el elemento que da el problema. En lo que sería la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca, se retira el gluten y en la alergia al trigo solamente retiramos el trigo. La enfermedad celíaca tiene algunas asociaciones autoinmunes como la diabetes tipo 1. También se asocia a algunas enfermedades por alteraciones del IgA como la nefropatía por IgA o el déficit congénito de IgA. Y hay una asociación genética, podemos encontrar que el paciente tiene parientes de primer grado con enfermedad celíaca. El cuadro clínico, una de las cosas esenciales va a ser la diarrea. Esta diarrea suele tener esteatorrea. El paciente, sin embargo, también puede manifestarse sin muchos síntomas. A veces solamente encontramos algunas alteraciones extradigestivas como dermatitis, que tiene una apariencia similar a la dermatitis herpética. Podemos encontrar anemia, alteraciones a nivel del retardo de la maduración sexual, dado que la enfermedad generalmente parte desde la infancia. Y también podemos tener alguna dificultad para incrementar el peso. Dentro de las complicaciones, la anemia ferropénica es de las esenciales. Tenemos también algunos déficits de vitaminas como osteoporosis. Y el linfoma es una asociación que puede haber, sin embargo, no es de lo más frecuente. La fisiopatología de la enfermedad celíaca se basa en una respuesta inmunológica anormal contra la gliadina, un monómero del gluten. Esta gliadina, una vez que ingresa a las células digestivas, va a ser transformada por la transglutaminasa tisular en una gliadina desaminada. Esta gliadina puede ser reconocida solamente por receptores HLA DQ2 y DQ8, que son un tipo específico de receptor de HLA que no poseemos todas las personas. Básicamente, cuando se generan los receptores de tipo HLA, hay una gama de diferentes configuraciones de receptores para cada persona.
Entonces puede ser que yo poseo un fenotipo de Q2 y otra persona posee un fenotipo de tipo de Q8, otra persona de Q6, otra persona de Q4. No tenemos todos la misma conformación del fenotipo HLA. Y se ha visto que solamente la conformación HLA de Q2 y de Q8 pueden reconocer a esta gliadina desaminada. Por tanto, una forma fácil de hacer el diagnóstico de descarte es buscar el fenotipo HLA del paciente. Si el paciente tiene un fenotipo HLA que no es ni de Q2 ni de Q8, no puede tener enfermedad celíaca, es imposible. Si el paciente lo tiene, no necesariamente tiene enfermedad celíaca, sino que puede no desarrollar la alteración inmunológica. Cuando se desarrolla, estos receptores que son de Q2 o de Q8, que generalmente tienen alguna alteración que permite reconocer con más facilidad esta gliadina, una alteración de la tolerancia, la reconocen y se la presentan al linfocito T. Este va a liberar interferón, que va a causar una respuesta inflamatoria inicial, y también va a activar al linfocito B. El linfocito B finalmente va a ser el responsable de la producción de anticuerpos. Va a producir antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa. Estos últimos dos son los que solemos buscar en los exámenes de sangre para poder hacer el diagnóstico. Una cosa importante es que como acá estamos cerca de la mucosa intestinal, estos anticuerpos que se van a formar son de tipo IgA. Y es por eso que la búsqueda de anticuerpos IgA son los que tienen mayor rendimiento en la enfermedad celíaca. Ahora, es relevante también saber que el déficit de IgA está asociado con la enfermedad celíaca. Y es por eso que uno siempre tiene que buscar el déficit de IgA antes de tomar los exámenes. Porque en un paciente que tenga un déficit de IgA, estos pacientes no logran generar IgA de ningún tipo y por lo tanto no van a tener anticuerpos IgA, antitransglutaminasa ni antiendomicio. Y es por eso que tenemos que buscar en este grupo de pacientes específicos los anticuerpos de tipo IgG, aunque tengan una sensibilidad y especificidad un poco más baja. ¿Qué ocurre cuando se produce la respuesta inflamatoria mediada por ya sea citoquinas del linfocito T o alguna respuesta derivada del linfocito B? Se empieza a inflamar las células del tejido intestinal y se suelen perder las vellosidades del intestino. Y esto es una de las cosas que vamos a ir a buscar en la histología. Adicionalmente, las criptas se suelen alargar. Entonces usualmente encontramos un tejido que está inflamado, con pérdida de vellosidades y con mayor profundidad de las criptas. La enfermedad celíaca puede manifestarse finalmente de varias formas. Tiene una forma clásica, donde lo más característico son los síntomas gastrointestinales. Tenemos acá el estudio inmunológico positivo y tenemos en la histología finalmente la atrofia de las vellosidades que estábamos describiendo. También tenemos una variedad atípica, donde lo que hay son síntomas extraintestinales, como por ejemplo estas alteraciones de la piel o también anemia solamente como manifestación. Normalmente tenemos positiva ambas cosas ya dichas anteriormente. Tenemos una variedad subclínica en la cual los pacientes no tienen ninguna manifestación, pero sí encontramos tanto anticuerpos como alteraciones histológicas. Y una variedad latente donde el paciente no tiene alteraciones ni histológicas ni síntomas y solamente tiene los anticuerpos. Estos generalmente evolucionan a enfermedad celíaca en algún momento. El diagnóstico finalmente lo vamos a hacer en base a criterios de laboratorio, como sería en encontrar los anticuerpos, criterios histológicos, como sería encontrar la atrofia de las vellosidades, y también vamos a jugar criterios genéticos, como por ejemplo la presencia de anticuerpos HLA, la presencia de HLA de Q2 y de Q8 en el paciente. Recordemos que estos últimos tienen un valor predictivo negativo como más importante. La sospecha la vamos a hacer finalmente en un paciente con diarrea crónica que manifiesta elementos de estetorrea. En el examen de laboratorio vamos a encontrar ferropenia, anemia, alteración a nivel del ácido fólico, podemos encontrar alteraciones también del metabolismo de la vitamina D.
Y todo esto es principalmente porque la enfermedad celíaca se manifiesta en el duodeno, que es el lugar donde existe la mayor absorción de hierro y también hay un gran porcentaje de absorción de lo que sería el ácido fólico. Para hacer el diagnóstico, en general se exige la presencia de los síntomas más los criterios inmunológicos más los criterios histológicos. Eh, aunque en algunas partes se describe que uno podría hacer el diagnóstico finalmente con también la prueba terapéutica. Si tú al paciente le retiras finalmente el gluten y el paciente tiene una mejoría, también eso sería un valor significativo para el diagnóstico. Un error frecuente es que a veces se ingresan pacientes para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca, para una endoscopía, y a estos pacientes se les deja una dieta libre de gluten. Y al hacer eso, el paciente deja de tener inflamación a nivel del duodeno. Entonces se le deja la dieta, luego le hacemos la endoscopía y encontramos nada. Y finalmente quedamos con un diagnóstico que a veces es insuficiente. Y es por eso que debemos hacer la endoscopía antes de instaurar el tratamiento dietético. En cuanto al tratamiento, vamos a indicar una dieta libre de gluten, vale decir sin trigo, centeno y cebada. Y a veces cuando no hay una respuesta tan satisfactoria se sugiere dejar la avena, más que nada porque existe una contaminación con otros granos. Algunos plantean que no solamente es contaminación con otros granos, sino también hay alguna similitud a nivel del antígeno, pero no está 100% claro. En cuanto a los suplementos, suplementos sí o sí de hierro, también se puede suplementar ácido fólico y calcio por el déficit que a veces se puede producir. Y en cuanto a la inmunosupresión, se va a ocupar solamente en casos muy seleccionados que son resistentes a la terapia dietética, que son los menos. Una forma de valorar si el paciente realmente está siguiendo la terapia dietética es la búsqueda de anticuerpos a nivel de la sangre del paciente. En general, los anticuerpos suelen desaparecer rápidamente cuando el paciente tiene una dieta que es libre de gluten. Por lo tanto, la presencia de anticuerpos antitransglutaminasa tisular va a ser bastante significativa de un incumplimiento de esta. Otro trastorno bastante característico de mala absorción, aunque este sin esteatorrea, uno de los pocos que son sin esteatorrea, es la intolerancia a la lactosa. Aquí hay un déficit solamente de disacaridasa a nivel intestinal. Eh, Estos pacientes tienen unas disacaridasas que son inducibles por lactosa, por lo tanto, cuando nosotros a un paciente le dejamos un régimen sin lactosa, el paciente agrava más su enfermedad, por así decirlo, y desarrolla más intolerancia a la lactosa. Por eso es que un paciente que ya partió un régimen sin lactosa es muy complicado que vuelva a tener una capacidad de consumir lactosa de forma adecuada. La característica fundamental de estos pacientes es que tienen mucho meteorismo, es lo más frecuente. También pueden tener dolor abdominal, en general en lo que sería el marco colónico. Tienen también un aumento a nivel de ruidos intestinales y podemos encontrar también náusea y vómito, aunque esto ya es poco frecuente. Y la diarrea también la podemos encontrar con bastante frecuencia, sin embargo, no es una diarrea que sea tan significativa. En general, lo que más molesta a los pacientes es el dolor abdominal y el meteorismo. Eso es fundamentalmente lo más importante. El diagnóstico, tengo un test de Sudan negativo porque acá no hay alteración de la absorción de grasas y encuentro una cuantificación de hidrógeno expirado positiva. Recordemos que las alteraciones de los carbohidratos, como pasan a nivel intestinal, donde están las bacterias, estas las degradan y producen CO2 e hidrógeno. Entonces se produce gran cantidad finalmente de hidrógeno que podemos nosotros cuantificar. Esto también va a acidificar el pH de las heces. La forma del diagnóstico que no se suele ocupar es la actividad de la lactasa en una biopsia ayunal. El gol estándar, sin embargo, generalmente hacemos el diagnóstico con los primeros dos más la respuesta clínica. En cuanto al tratamiento, lo básico es la restricción de lácteos. Finalmente también el restringir los lácteos y tener una respuesta positiva nos va a confirmar el diagnóstico del paciente. Y también se puede suplementar lactasa, que finalmente sería la enzima que degrada la lactosa.
Ahora, esta última, un dato importante, es que cuando compramos un producto sin lactosa, realmente lo que estamos comprando es un producto con lactosa suplementado con lactasa, en cantidades suficientes para poder digerir la lactosa. Y es por eso que a veces, no siempre, porque igual depende de la cantidad de lactosa ingerida, uno pudiese mezclar productos con lactosa con productos sin lactosa y obtendríamos finalmente una menor respuesta clínica del paciente al ingerir esos dos productos debido a la existencia de cierta lactasa en el segundo de los productos. Eh, lo otro también que se ha ocupado es el uso de probióticos que tienen capacidad de hidrolizar la lactasa, como el Lactobacillus casei, aunque este tiene que ser consumido en grandes cantidades por un tiempo considerable antes de tener un efecto positivo. En cambio, los suplementos de lactasa se consumen junto con las comidas para tener el efecto. Serían mucho más inmediatos. El síndrome del intestino corto, solamente unas pequeñas palabras de esto, se suele dar en pacientes que tienen alguna cirugía por el cáncer o algún elemento similar, o por una patología tipo isquémica, por ejemplo, o una peritonitis donde se tuvo que retirar gran cantidad del intestino. En general encontramos problemas cuando se retira más de 100 centímetros. Un cuadro clínico es una diarrea, que generalmente es una diarrea de tipo osmótica, porque finalmente el paciente no logra absorber todo el contenido, pasa de largo, por así decirlo, contenido no digerido, el cual tiene efecto osmótico finalmente. Los pacientes suelen tener mucha deshidratación y pueden tener también déficit de absorción según donde sea el lugar que se hizo la resección intestinal. En cuanto a las complicaciones, la verdad es que hay muchas complicaciones acá, porque todo depende finalmente de dónde se hizo la recepción. Por citar algunas, tenemos algunos trastornos a nivel de minerales y un elemento característico que no solamente es de intestino corto, sino que es de muchas enfermedades, es la litiasis biliar y la renal. Cuando tenemos un déficit de absorción donde hay grasa que no fue absorbida de forma correcta, esta grasa va a unirse junto con el calcio. Eh, Al unirse esta grasa con el calcio que generalmente en el intestino se une con el oxalato no lo va a hacer y por lo tanto va a quedar más oxalato libre. Ese oxalato libre puede ser absorbido por la vía intestinal y va a causar una hiperoxalatemia, la cual va a ser eliminada por el riñón, causando una hiperoxalaturia. Esta hiperoxalaturia finalmente va a generar cálculos de oxalato a nivel renal que eventualmente pueden dar patología litiásica renal. Uno de los últimos, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, se puede dar en pacientes que ocupan IDP de forma prolongada, que diría que es uno de los más frecuentes. También pacientes que tienen tránsito un poco más lento y le da más tiempo a esta bacteria a crecer, como la neuropatía diabética tipo autonómica. Y también en pacientes con vagotomía, también podemos ver elementos similares. Los pacientes suelen tener un cuadro de esteatorrea, pueden tener también alteraciones a nivel de absorción variados, como anemia megaloblástica, por ejemplo, o alteración en absorción de algunas vitaminas de tipo liposolubles. La verdad es que bastante variado. Eh, Suelen tener en el diagnóstico un test de Sudán que es positivo y otra cosa importante es que tienen también un test de hidrógeno que es positivo, tienen ambos positivos. Esto hace que sea también uno de los posibles diferenciales para lo que sería la intolerancia a la lactosa. Sin embargo, el test de Sudán los va a diferenciar y la intolerancia a la lactosa nunca va a tener esteatorrea. Lo que suele hacer es un cultivo bacteriano en donde la presencia de bacterias en cantidad más grande de 100.000 unidades formadas de colonias va a confirmarnos el diagnóstico. La forma de tratamiento se puede hacer un tratamiento no farmacológico en donde lo que se puede realizar es una disminución en el aporte de lactosa, que suele ser uno de los elementos que van a aumentar el crecimiento de estas bacterias. Y también se pueden hacer aporte de triglicéridos de cadena media, que son absorbidos de una forma mucho más fácil. En cuanto a la parte farmacológica, tenemos la terapia antibacteriana. La verdad es que hay varias terapias. Una es la rifaximina, que
tiene mayor utilidad que las otras, sin embargo es mucho más cara. Y el otro es ocupar amoxicilina con ácido clavulánico o metronidazol. La verdad es que el metronidazol yo diría que es de las terapias más ocupadas actualmente. El problema es que no es útil contra el E. coli, así que igual depende de la bacteria que tenga el paciente con sobrecrecimiento. Se suelen ocupar también probióticos y terapia sintomática como la costiramina, que esta última tiene bastante beneficio, sobre todo en problemas donde hay mayor absorción de sales biliares o otros elementos similares. Pasando ya a las enfermedades inflamatorias intestinales, estas se dividen en dos, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La verdad es que no tenemos 100% clara la fisiopatología de ellas. Sabemos que hay una inflamación a nivel de la mucosa y esta inflamación suele ser crónica y suele tener periodos de actividad y periodos de remisión. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn se caracterizan por tener un fenotipo inmunológico de activación un poco diferente, que vamos a hablar un poquito más adelante, y también tienen un compromiso diferente en cuanto a la pared. La colitis ulcerosa es una afección más superficial y la enfermedad de Crohn es una enfermedad de tipo transmural. En cuanto a mecanismos implicados, tenemos mecanismos inmunológicos. Eh, en general hay mucha, pero mucha relación con la microbiota intestinal. Se ha visto que pacientes que tienen una microbiota diferente em, cambian mucho su capacidad de expresión de estas enfermedades, a tal punto que se cree que puede ser el principal de los mecanismos implicados, que solamente con la alteración de la microbiota podríamos como frenar el avance de esta enfermedad. También hay una desregulación a nivel de la capacidad de regular la inflamación del paciente mediante los linfocitos T reguladores y también alteración a nivel de los linfocitos T que se encargan de potenciar respuestas inflamatorias, como los T-helper 1, T-helper 2 y T-helper 17. Se ha visto que los T-helper de tipo 1 están más asociados a lo que sería la enfermedad de Crohn y los T-helper 2 están más asociados a la colitis ulcerosa. También hay un aumento de la permeabilidad a nivel intestinal que finalmente puede tener algún rol también en el paso de elementos desde el lumen intestinal hacia lo que sean las células, propiciando algún tipo de respuesta de tipo inflamatoria o algún reconocimiento inmunológico de tipo un reconocimiento anormal de algún elemento del lumen intestinal. En cuanto a la genética, se ha visto que hay algunos genes asociados. Muchos de estos son los que se encargan de alterar la función del macrófago a nivel del intestino. Y también tenemos algunos otros elementos asociados a la interleuquina 23 y al TGLP 17. En la parte ambiental, tenemos que la dieta, que es alta en azúcares y grasa, puede alterar la microbiota intestinal y puede ser un factor gatillante. También tenemos que el déficit de vitamina D está muy asociado, pero este sobre todo es asociado con la enfermedad de Crohn. El tabaco se ha visto que potencia la actividad del T-helper 1 y por lo tanto aumenta el riesgo de enfermedad de Crohn, pero disminuye el riesgo de colitis ulcerosa. Y algunos fármacos, como los AINES, van a aumentar también el riesgo, eh, aunque aquí excluimos de estos medicamentos a la aspirina. Estos AINES hay que ponerle ojo porque se ha visto que son de los principales gatillantes de las reactivaciones de la enfermedad. Los pacientes pueden estar en remisión un buen tiempo, pero por consumo de AINES pueden tener desarrollo de una crisis. Acá tenemos una foto de esquemática sobre la afección intestinal en ambas enfermedades. A la derecha de la pantalla, derecha anatómica, tendríamos la enfermedad de Crohn, en donde el compromiso es transmural, compromete toda la arquitectura del intestino. Esto puede dar algunos elementos como fístulas, por ejemplo. Puede ser que se comunique con otra asa intestinal, que es algo bastante característico. También es muy frecuente que dé mucha fibrosis. En cambio, la colitis ulcerosa es un compromiso que es solamente de la mucosa, es superficial. Y este compromiso suele dar úlceras. Cuando una úlcera deja un componente sano entre una úlcera y otra úlcera, se pueden ver estos elementos que parecieran pólipos, sin embargo realmente son solamente tejido intestinal sano, que
que al estar entre úlceras da esta apariencia. Esos son los pseudopólipos. La enfermedad de Crohn suele ser un compromiso parcheado, puede afectar desde el ano hasta la boca en cualquier parte, y siempre tiene esta particularidad de ser parchado, de generar mucha fibrosis y tener compromiso transmural. En cambio, la colitis ulcerosa tiene un compromiso que es de tipo continuo, no deja partes sin afectar, sino que parte en el ano, siempre afecta al ano, y luego va subiendo hasta un punto específico. Aquí podemos diferenciarlo si tienen una variedad que es solamente rectitis o si eventualmente sube hasta lo que sería el marco colónico, hasta la flexura colónica de la parte esplénica, que finalmente sería un corte importante para definir la gravedad de la enfermedad. La colitis ulcerosa entonces va a tener un curso clínico que característicamente da hemorragia digestiva, varias deposiciones día, hasta 20 deposiciones día, pero son de escasa cantidad estas deposiciones. El paciente puede tener debilidad, pérdida de peso, puede tener dolor abdominal, puede tener fiebre, que esto es bastante característico de los pacientes tanto con colitis como enfermedad de Crohn que están en crisis. Son, para resumir, varias deposiciones de pequeña cuantía. La forma clínica la diferenciamos la que es solamente rectitis, la que es la colitis de forma distal y la colitis de forma extensa. Y acá el ángulo esplénico es el que hace el corte de ambas. En el diagnóstico tenemos marcadores de inflamación aumentados. Se puede encontrar ANCA asociado a algunos de estos pacientes, aunque este ANCA no es el ANCA clásico, es un ANCA atípico. Y solamente se puede ver este ANCA si lo miramos por inmunofluorescencia. Cuando buscamos el ANCA mediante técnicas por PCR, en donde buscamos la proteína usualmente asociada a los ANCA, no vamos a encontrar nada. También lo que suma mucho es la calprotectina para hablar de diarrea tipo inflamatoria. Las imágenes en la radiografía de abdomen va a servir solamente para buscar la presencia de una complicación que se llama megacolon tóxico, que está en las crisis, donde se ve un colon muy dilatado. Se puede ocupar también una tomografía con contraste por vía enteral para poder valorar más las irregularidades de la pared. Esto me va a permitir buscar estenosis, fístulas, que me pueden hacer diferenciar a la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa finalmente va a tener solamente úlceras superficiales y pseudopólipos, y también lo que se puede ver es que hay ausencia de astras, entonces se puede ver una imagen en tubo de plomo, se le suele decir. Una cosa importante es que los enemas con contraste, que son por colon, suelen tener que evitarse en las crisis por riesgo de perforación en caso de un megacolon tóxico. La tomografía computarizada también nos puede servir, sin embargo el problema es que cuando no se ocupa contraste por vía enteral, la información que nos da es bastante poca, pero sí nos puede dar un poco de información sobre si el compromiso es solamente en el colon o si tiene el compromiso en otras partes, viendo inflamación en la pared intestinal. La resonancia nuclear magnética yo diría que tiene mayor validez últimamente, y lo que se hace con más habitualidad es una resonancia con contraste que le decimos generalmente el enteroTAC. O sea, perdón, la enteroresonancia. La endoscopía se realiza sin preparación intestinal, que es una cosa que suele ser importante, dado que a veces la preparación nos dificulta un poco se toma mucho tiempo en la preparación intestinal y por lo tanto podemos llegar un poco tarde al diagnóstico, sobre todo en lo que sean las crisis, y no está contraindicada en los pacientes que están con crisis, sino que debe realizarse. Vamos a ver un colon que está eritematoso, que tiene edema, que tiene pseudopólipos, que es un elemento bastante característico. Y en la microscopía vamos a encontrar una infiltración granulocitaria con disminución de células caliciformes y algunas metaplasias de células de Paneth. Todo esto te lo va a informar finalmente el anatopatólogo, la parte microscópica,
y la parte macroscópica probablemente te la va a informar el endoscopista. Yo diría que lo más importante es entender bien las alteraciones macroscópicas, porque las microscópicas generalmente te van a dar si son sugerentes o no de lo que sería enfermedad, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn, el cuadro clínico es debilidad, fiebre también. Acá la fiebre es mucho más habitual. Hay varias variedades de enfermedad de Crohn, como puede afectar todo el intestino. La clínica puede ser muy variada. Lo más frecuente es que afecte al ilion, y acá se da dolor abdominal y mucha diarrea. Lo característico de la enfermedad de Crohn es que da muchísima diarrea. eh, Puede dar una diarrea que suele ser sin sangre, o al menos macroscópica, y puede dar algunos elementos de mala absorción. Sobre todo en esta variedad puede dar alteración de la absorción a nivel de vitamina B12. En el colon puede ser un poco más similar a la colitis ulcerosa, aunque sin tanta cantidad de sangre. Y la verdad es que como puede estar en muchas otras partes, es bastante complicado el diagnóstico de las otras variedades. Para el diagnóstico ocupamos marcadores de inflamación como la PCR, por ejemplo. También podemos ocupar la procalcitonina a nivel de las heces. Y los anticuerpos ASCA, la verdad es que no se ocupan casi nunca y tienen mala sensibilidad. En las imágenes, nuevamente podemos ocupar lo que sería alguna radiografía, aunque tiene un poco utilidad. Se puede ocupar la tomografía computarizada, que pueden verse algunas cosas que no se ven en la colitis ulcerosa. Sin embargo, nuevamente también tienen poca capacidad de diagnóstico, y yo diría que nuevamente lo que tiene más utilidad es la resonancia, que se puede ocupar con contraste haciendo una enteroresonancia, sería lo más útil por lejos. La histología en la parte macroscópica nos van a informar un patrón en empiedrado, que es bastante característico. Tenemos áreas sanas y otras áreas lesionadas, o sea, tenemos un patrón en parches. Van a encontrar granulomas en la histología, y también te pueden referir a algunas células gigantes multinucleadas. En cuanto a las complicaciones, tenemos complicaciones que son locales y complicaciones que son sistémicas. Una de ellas, por ejemplo, el megacolon tóxico. Acá tenemos la dilatación del colon, que lo principal es que puede haber un aumento de la permeabilidad y haber translocación bacteriana causando una peritonitis. Puede haber perforación también. Hay también inflamación. Por ejemplo, acá tenemos los pseudopólipos. Tenemos también presencia de hemorragia, presencia de fibrosis con algunos cuadros de estenosis, por ejemplo. Y tenemos también aumento del riesgo de cáncer de colon. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, las manifestaciones de piel y de articulaciones son bastante frecuentes. En las que son de articulaciones podemos encontrar las articulaciones del esqueleto de tipo axial, que tienen un poco más de frecuencia, aunque también podemos encontrar algunas alteraciones de tipo pendiculares como la artritis un poco más inespecífica, aunque por lejos yo diría que las alteraciones axiales son mucho más frecuentes, como espondilite anquilosante o algunas similares. También tenemos alguna asociación con algunos problemas oculares como la uveitis. Y en la piel encontramos el eritema nodoso, que suele ser más frecuente verlo en las piernas, acá. Y también tenemos el pioderma gangrenoso como otra manifestación. Vamos a una pequeña tabla donde comparamos la colitis ulcerosa con la enfermedad de Crohn. Podemos ver que en la colitis ulcerosa las deposiciones son sanguinolentas, puede haber rectorragia con bastante frecuencia. La palpación del abdomen es poco frecuente encontrar masas o algunas otras alteraciones. Cuando inspeccionamos la región perianal, en general no encontramos mucho compromiso. Y la hemorragia y el megacolon tóxico suele ser lo más frecuente. En la clínica de la enfermedad de Crohn, los pacientes suelen tener dolor abdominal, que generalmente en la fosa ilíaca derecha, y estos pacientes suelen tener diarreas que son no sanguinolentas y que son bastante abundantes.
Tienen masa abdominal palpable en la fosa ilíaca derecha generalmente. Y al inspeccionar la zona perianal podemos encontrar alteraciones donde una de las cosas características son, por ejemplo, las fístulas. Complicaciones, la verdad es que tenemos varias. Acá tenemos la obstrucción intestinal por fibrosis, tenemos las hemorragias, tenemos las perforaciones y el megacolon tóxico. La ubicación de la colitis ulcerosa es de forma ascendente desde el ano, subiendo por todo el colon. En general es limitada a lo que sería el colon. Y en cuanto a la enfermedad de Crohn, la enfermedad puede ser desde la boca hasta el ano y en general se produce más en el ilion, pero puede afectar a cualquier parte. Una cosa esencial es que el compromiso es parchado, o sea, tiene algunas zonas lesionadas y otras zonas sanas. Cuando vemos la histología, la colitis ulcerosa nos va a dar que el compromiso es un compromiso superficial, en cambio la enfermedad de Crohn es un compromiso transmural. Esto uno pensaría que es lo más importante para hacer el diagnóstico. Sin embargo, el problema es que las biopsias son solamente de mucosa superficial y por lo tanto no nos van a poder valorar si el compromiso es transmural. Pero sí a veces podemos ver esto en lo que serían algunas pruebas de imagen como la resonancia, dado por elementos como la fístula o cosas así. Si por ejemplo tenemos un paciente que hizo fístula de una asa intestinal a otra, lo más probable es que ahí exista un compromiso transmural. Los granulomas es algo que sí nos va a servir en la histología. Están ausentes en la colitis ulcerosa y están presentes en la enfermedad de Crohn. Y eso es algo bastante característico. La serología, la verdad es que no la ocupamos mucho. Los ANCA suelen estar presentes en la colitis ulcerosa. También pueden estar a veces presentes en la enfermedad de Crohn, aunque es menos frecuentes. Y los ASCA, que están en la enfermedad de Crohn, la verdad es que casi nunca los buscamos. Asociaciones contra otras enfermedades autoinmunes. La verdad es que la colitis ulcerosa es la que tiene mayor riesgo de asociaciones, pero no es la única. Y acá una típica es la colangitis esclerosante, que se suele presentar como un patrón de tipo colestásico. En cuanto a los tratamientos, tenemos modificación del sistema inmune. Acá tenemos, por ejemplo, los esteroides, que se suelen ocupar mucho, sobre todo en la parte de crisis, para poder lograr la remisión. Tenemos los antagonistas del TNF, que también se están ocupando ahora mucho en la parte de las crisis. Y esto está dentro de la ley Ricarte-Soto, por lo tanto, no es algo eh, tan ajeno a nosotros como uno pensaría. Es algo que se puede ver bastante frecuentemente, dado que mediante esa ley se pueden costear estos tratamientos sin tanto problema. Tiopurina y metotrexato es lo que generalmente ocupamos como terapia de mantención. Y tenemos algunos tratamientos que no son tan frecuentes. Diría que estos tres son los que hay que recordar. Alguna estimulación inmune como consumo de algunos tipos de gusanos podrían ser algún tipo de terapia, sin embargo, no es algo que sea tan popularizado. Tenemos también algunos elementos de la microbiota, como por ejemplo el uso de antibióticos como la rifaximina, que se ocupa bastante. Tenemos también algunos elementos como prebióticos y probióticos, finalmente buscando cambiar el microbioma, pensando que esto puede alterar finalmente la forma de expresión de algunos elementos inmunológicos, que está dando bastante resultado últimamente. Esto también va apuntando a lo mismo que lo que sería el trasplante fecal, entre otras cosas. Y algunas modificaciones finalmente del hábito del paciente, donde lo esencial es evitar completamente el consumo de AINES, que son los principales elementos de las crisis. También se recomienda vida saludable, ejercicio, disminuir estrés, entre otras cosas. Hay varios scores clínicos que se ocupan para poder determinar la gravedad del paciente. Muchos de ellos ocupan aspectos clínicos y aspectos endoscópicos, por ejemplo, la clasificación de Montreal. Pero yo diría que actualmente lo que más se ocupa es el score o el índice de Mayo, en donde también se toman aspectos clínicos y aspectos endoscópicos y se le da un puntaje.
Esto toma, por ejemplo, frecuencia de posiciones, dando según esa cantidad un puntaje entre 0 a 3, la presencia del sangrado rectal, y luego en lo que sería la parte endoscópica te piden la evaluación de la mucosa, si está normal, si tiene fragilidad, si tiene sangrado espontáneo. Y también te da la capacidad de valorar el estado general del paciente, si el paciente está muy deteriorado o si está finalmente sin ningún problema, totalmente asintomático. Y a partir de esto damos un puntaje con el cual podríamos cuantificar mejor la gravedad que tiene el paciente. El tratamiento de la colitis ulcerosa, tenemos el paciente que está en remisión. Generalmente solemos tenerlos con aminosalicilatos que suelen ser por vía rectal o por vía oral según la forma que presenta el paciente. Tenemos acá la sulfasalacina o la mesasalacina como alternativas. Y para lo que sea la sulfasalacina, tenemos que en el paciente que solamente tiene proctitis, vamos a ocupar vía rectal de forma semanal. Cuando tiene una forma localizada, vale decir acá es eh, distal hacia el ángulo esplénico, podemos ocuparlo tanto vía oral o como por vía rectal, pero si es una forma extensa, vale decir proximal o cefálico al ángulo esplénico, acá tenemos que ocuparlo sí o sí por vía oral. Los glucocorticoides, tenemos que la hidrocortisona se suele ocupar bastante en supositorios. Y en cuanto a lo que sería tratamiento viral, tenemos la prednisona, que es lo que tenemos más a mano. Sin embargo, la budesonida cobra cada vez más fuerza debido a que esta no tiene absorción intestinal y por tanto solamente va a tener un compromiso en la parte intestinal y no va a tener un compromiso sistémico dándonos los efectos indeseables que tenemos de los corticoides. También hay inmunosupresores como la acetropina, que se suele ocupar con bastante frecuencia, y otros elementos como la ciclosporina y el ifliximab. Cuando el paciente tiene una crisis, lo vamos a categorizar en leve, moderada o severa. La forma leve y moderada se puede manejar de forma ambulatoria. La forma severa se suele hospitalizar siempre. En la forma leve o moderada vemos el grado de compromiso, si es solamente proctitis, si tiene una forma izquierda o difusa, y según esto vamos a determinar el tratamiento. Podemos ocupar, por ejemplo, mesalazina por vía rectal en el paciente que tiene una proctitis. Si es una forma izquierda, vamos a ocupar tanto vía rectal como vía oral, y si es difusa, solamente vía oral. Lo importante es que estos pacientes van a tener primero el tratamiento con la mesalazina y luego, si no responden, vamos a ir a los corticoides. En cambio, el paciente que tiene una forma severa, lo vamos a hospitalizar y vamos a partir tratamiento con corticoides de forma inmediata. Los pacientes que no responden a corticoides, se les pueden dar unos cuantos días, generalmente 3, y si no responden, se pasa a una terapia de segunda línea con inmunosupresores, con ciclosporina o con infliximab, por ejemplo. Es importante en todos los pacientes con una forma severa buscar activamente la presencia de megacolon tóxico, debido a que esto tiene que ser tratado de una forma mucho más enérgica. El megacolon tóxico se va a ver en la radiografía de tórax o en una tomografía computerizada con una dilatación del colon que es más de 6 centímetros. Los pacientes generalmente tienen característicamente una desaparición de lo que serían los ruidos hidroaéreos, que va a ser el elemento característico. El tratamiento finalmente de estos pacientes va a ser igual que en los otros, la hidrocortisona, o sea, el corticoide, y tenemos que darle nutrición de tipo parenteral y le colocamos una zona nasogástrica en caída libre para poder evitar que el contenido gástrico pase hacia el intestino. Estos pacientes solamente le podemos dar 1 a 2 días de terapia y si no responden se van a tener que operar para evitar finalmente que ese megacolon se complique con una bacteriemia. Los pacientes con colitis ulcerosa vamos a tener que hacerle un seguimiento en donde según el riesgo que tiene el paciente vamos a hacer un seguimiento con más o menor rigurosidad y esto principalmente debido a que estos pacientes tienen gran probabilidad de evolucionar con cáncer gástrico, o sea, perdón, con cáncer de colon. La verdad es que la periodicidad del seguimiento va a ser algo que va a determinar el especialista, así que no es tan relevante saberlo, pero sí es necesario saber que
todo paciente que tenga un compromiso izquierdo difuso tiene que tener colonoscopia de forma seriadas y hay que recalcar este hecho, finalmente por este riesgo de cáncer. En la enfermedad de Crohn tenemos que la forma de categorizar a los pacientes en la actividad va a ser principalmente a partir de la clínica y las manifestaciones inflamatorias que pueda tener el paciente. Principalmente vamos a buscar la presencia de unos parámetros inflamatorios que estén aumentados o, por ejemplo, la presencia de fiebre u otros elementos similares. Por otro lado, en lo que es la clínica, vamos a buscar la presencia de deposiciones diarreicas y una cosa que puede verse muy característica es la pérdida de peso. Los pacientes finalmente cuando tienen una forma leve tienen poca pérdida de peso o ninguna y los con forma moderada o más adelante tienen una pérdida de peso mucho más significativa. La terapia finalmente del paciente Crohn que está en remisión va a ir apuntando a corregir aquellos agentes que van a gatillar la crisis de Crohn, énfasis en el tabaco y en los AINES. Y en cuanto a la parte farmacológica, se suele ocupar acetropina como terapia de mantención, como lo que más vemos. Y también pueden haber otras terapias como metotrexato o infliximab. Esta última se ocupa sobre todo cuando un paciente inició una remisión después de una crisis con biológicos, tiene que continuar esto con biológicos. Para la crisis de Crohn depende un poco del lugar de afección. Lo más frecuente es que sea una zona limitada a la parte ileocecal, según la actividad que tenga el paciente, la cantidad de proinflamatorios que tenga aumentados, previamente la pérdida de peso que haya tenido, la presencia de fiebre, la cantidad de deposiciones. Vamos a valorar si la terapia tiene que ser por vía intravenosa o por vía oral. Los pacientes que tengan una actividad elevada siempre van a ir por vía intravenosa. Y si es que el paciente no responde precozmente, vamos a pasar finalmente a una terapia con biológicos. En los pacientes con actividad baja moderada podemos dar simplemente una terapia vía oral y valorar la respuesta a esta con los corticoides. Una diferencia característica es que en la enfermedad de Crohn partimos con alguna terapia con antiinflamatorios de tipo aminosalicilatos. En cambio acá directamente partimos con corticoides, independiente de la actividad de la enfermedad. En las otras variedades, la verdad es que la terapia es más o menos similar. Podríamos colocar como elemento que cambia un poco finalmente el manejo, son los pacientes que tienen compromiso del esófago, estómago, duodeno, en donde se suele ocupar una terapia asociada con IEP y acetropina, además del corticoide. Con esto hemos concluido el módulo de diarrea y de enfermedad inflamatoria intestinal. En el aspecto de diarrea cobra más importancia entender bien el algoritmo diagnóstico y en la parte de enfermedad inflamatoria intestinal, la verdad es que si bien es importante diferenciar si es colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, cobra más importancia saber finalmente que estos pacientes se enfrentan tratando de excluir otras causas. Se excluyen las causas infecciosas sobre todo porque los tratamientos son con inmunosupresores y se tiene que hacer mucho hincapié en evitar los gatillantes de las crisis. Los pacientes que llegan a estar generalmente en crisis, se logra la remisión y luego de eso se mantiene una terapia de mantención, valga la redundancia, la cual es importante que tenga una adecuada adherencia para evitar crisis posteriores.